Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Dando seguimiento a este tema que dejé un poquito trunco, que son enfermedades inflamatorias del tracto digestivo, vamos a dar continuidad para hablar sobre la colangitis biliar primaria, anteriormente conocida como cirrosis biliar primaria, y también sus diferencias con la prima de esta, que es la colangitis esclerosante primaria. Veremos cuáles son las diferencias entre ambas, no sin antes recordarte que si tú quieres conocer sobre otros temas hepáticos autoinmunes, te invito a ver el video que hice sobre hepatitis autoinmunes y temas relacionados. Este será el temario. Vamos a hablar primero sobre los conceptos actuales de colangitis biliar primaria, las generalidades, lo que tú debes de conocer como paciente o si también eres médico y te interesa poder abordar eficazmente a estos pacientes y evitar que justamente haya una historia natural que lleve a la progresión, cuál es la fisiopatología, por supuesto que discutida de una forma muy superficial, pero a la vez importantemente detallada para que tú puedas entender gran parte de lo que hoy tenemos de conocimiento respecto a esta entidad, las comorbilidades autoinmunes que pueden presentarse, así como otras entidades nosológicas, es decir, otras enfermedades que pueden asociarse a esta condición, las diferencias entre la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria y algunas generalidades de tratamiento que por supuesto jamás van a suplir lo que se pueda decir en la consulta y especialmente con el médico altamente especializado, que idealmente es un hepatólogo. Y finalmente daremos las conclusiones. Como te decía previamente, actualmente en lugar de llamarse cirrosis biliar primaria, se le llama colangitis biliar primaria porque justamente solo 1 de cada 3 pacientes van a progresar a la cirrosis, a diferencia de lo que sucedía antes. Y eso se debe a que hoy tenemos herramientas con las cuales podemos detectarlos muy tempranamente, además de tratamientos que usualmente son efectivos, sobre todo si se saben emplear, y claro, que se instalan. ¿Qué es la colangitis biliar primaria? Es una entidad de origen inmunológico donde principalmente los linfocitos T, es decir, células diferenciadas del tejido inmunológico, especialmente hablando de los glóbulos blancos, que son sobre todo responsables de mediar la respuesta inmunológica, están hiperactivados y lo que hacen es producir una respuesta contra los conductos biliares intrahepáticos. Es decir, no otra cosa que esos tubitos o esos canalitos, mangueritas, que transportan el material biliar una vez que se produce. De hecho, ahí se excreta justo las sales biliares que van a ser importantes para la digestión, emulsificación de las grasas y la absorción de todos los nutrientes que están relacionados a la grasa, incluyendo las vitaminas liposolubles. Ya con esto podrás adivinar que justamente una de sus consecuencias va a ser una disminución de la absorción de dichos micronutrientes y con ello pues se van a presentar las complicaciones, especialmente si no se da un tratamiento adecuado, que son deficiencia micronutrimental de vitaminas, sobre todo la A, la D, la E y la K. La epidemiología en realidad puede variar mucho. Sabemos que es especialmente frecuente en ciertas poblaciones. Por ejemplo, es una de las causas, de hecho la segunda causa más común de colestasis a nivel global en Estados Unidos. Y colestasis quiere decir que hay un estancamiento tal cual de los materiales que se van a utilizar para la formación de bilis, lo cual pues hace que se acumule en el hígado y se produzca el daño como, pues digamos que tú pusieras ahora sí que a presión algún tipo de material, pues exactamente lo mismo va a suceder. Afecta a 64.4 mujeres por cada 100.000 habitantes, en tanto que a los varones es 12.1 por cada 100.000, lo que nos dice que efectivamente es especialmente frecuente en la mujer, siendo que 70 hasta 95% de todas las personas afectadas son del sexo femenino. Su incidencia es de 4.5 en caso de mujeres y de 0.7 en caso de varones por cada 100.000 habitantes. Mayor riesgo de presentar este padecimiento. Bueno, pues esto sí tiene un muy fuerte componente genético. De hecho, la concordancia entre gemelos monocigóticos, o sea, los que surgen del mismo cigoto o huevecillo, es hasta 63%. Si tú tienes una persona en tu familia que es familiar directo y tiene este padecimiento o lo tuvo, tienes de 9.13 a 10.5 veces posibilidades de desarrollar la enfermedad. Hay algunos genes que ya se han determinado y principalmente están relacionados justamente con la presentación antigénica, pero también hay otros que están relacionados con la pérdida de la regulación inmunológica, es decir, que disminuye la producción de linfocitos T reguladores o hay una hiperactivación de ciertas células como las natural killers que a su vez
van a aumentar la activación de estos linfocitos T que son agresivos. Algo que también se ha visto es que en cuanto a la edad, suele presentarse usualmente entre la cuarta y sexta década de la vida, pero se han ya descrito pacientes tan jóvenes como desde los 22 años que la desarrollan o tan ancianos como los 93 que pueden presentarla. Así que siempre hay que tener un alto índice de sospecha, como dije, en toda persona que presenta un síndrome colestásico, que ya veremos qué es esto con más detalle más adelante. En cuanto a lo que ya te había dicho, claramente es una enfermedad que predomina sobre todo en mujeres, siendo la relación de mujer a hombre 9:1, y ya también previamente te platiqué de la incidencia y prevalencia, que si te das cuenta no es una enfermedad tan rara como por ejemplo las vasculitis, o sea que sí hay que pensarlo siempre que haya algo ahí en el hígado que no está funcionando bien o que no está sonando bien y que incluso se puede llegar a confundir con una esteatosis hepática. Entonces todo paciente que cuando se le hace un ultrasonido hay datos incipientes de inflamación o elevación persistente de algunas enzimas, que ya veremos los detalles, hay que considerarlo, pero ya veremos que no siempre hay que hacer una biopsia. En cuanto a la etnia, indiscutiblemente hay una mayor posibilidad de tener este padecimiento en aquellos que descienden de europeos, pero también de asiáticos. De hecho, en mujeres de mediana edad es la causa más común de un síndrome colestásico. O sea, más o menos lo mismo que sucede en aquellos que les dan o se les salen piedritas en la vesícula. Bueno, eso es aproximadamente, para que te des una idea de lo que es un síndrome colestásico, nada más que aquí no sucede en los conductos externos, sino en los internos, o sea, justo donde se vierte. Algunos de los factores desencadenantes que más claramente se han asociado a la posibilidad en alguien que tiene una susceptibilidad genética de desarrollar una colegitis biliar primaria. Bueno, hay diversas toxinas, pero especialmente las que se encuentran en el cigarrillo, sobre todo bencenos, toluenos, que agregan un riesgo de 2.4 veces de desarrollar dicho padecimiento. Así que si tienes historia familiar de alguna enfermedad hepática y no quedó muy claro qué fue lo que pasó, o incluso escuchaste que alguien en tu familia, sin haber consumido alcohol, desarrolló cirrosis hepática y tampoco tenía infección viral, definitivamente debes de considerarlo. También algunos cosméticos que se han vinculado son el esmalte de las uñas, que calma, no estoy diciendo que todas las personas que se pongan esmalte de uñas van a desarrollar esto, así que calma, no vayan a hacer un chisme así, porque no, eso no es lo que dije, simplemente que este puede, especialmente en personas susceptibles, absorberse, porque pues sí, es de hecho liposoluble y condicionar esta lesión, aunque por cierto esto todavía está algo discutido y no se termina de entender qué tan alto es ese riesgo. También el tinte para el cabello, especialmente los que son completamente químicos y sobre todo los que tienen algún tipo de metales, como el níquel. Así como un ácido que se llega a usar también en la cosmética, que es el ácido octinoico 2. Y finalmente, los genobióticos, específicamente hablando de microorganismos, que se han vinculado con la posibilidad de desarrollar una cirrosis biliar primaria. Sobre todo está la famosa Escherichia coli, y algo que se ha visto es que personas que tienen historia recurrente de infección de vías urinarias por este microorganismo son más propensas a desarrollarlo. De hecho, es algo muy frecuente cuando se estudia. Ahora, calma aquí también, porque esto es bastante frecuente que pase en las mujeres. Entonces, el hecho de que haya una infección por E. coli no va a significar que vayas a desarrollarla. Estas son personas que suelen tenerlo de forma recurrente y nuevamente aquí no tiene que pasar nada, a menos que en el hígado empiecen a salir cosas que antes no se tenían. De lo contrario, pues nada más es casos de infección de vías urinarias. Entonces aquí el riesgo, de hecho, es incluso menor que, si te das cuenta, con el tabaquismo y con productos químicos como solventes, que es más o menos 1.7 veces, pero hay muchas otras bacterias, incluyendo bacterias oportunistas como la Mycobacterium gordone, que está relacionada con la de la tuberculosis, pero no es ni cercanamente tan agresiva y se asocia sobre todo a problemas de la vía digestiva. Inclusive se considera contaminante en muchas instancias y claro, en algunas personas que están inmunosuprimidas puede llegar a dar problemas. También hay otros especialmente infrecuentes como el Novospongium aromaticoborans, vaya nombrecito, la Helicobacter pylori, que es la que produce la gastritis, que nuevamente no porque la tengas significa que vas a desarrollarla, pero si tienes historia familiar hay que tomarlo en cuenta. Clamidia pneumoniae, que produce neumonía atípica primaria, de hecho es
causa más común bacteriana de producir neumonía atípica, es decir, la que es intersticial o en ambos pulmones y no basal, la frecuente que da por el neumococo. Y fíjate, hay un lactobacilo que se ha asociado también, Lactobacillus delbrueckii, así que para que veas que no todos los lactobacilos son tan buenos, y algunos virus que pues, la verdad son ahora sí que tan dispersos, tan ampliamente distribuidos que todavía no queda claro de si también están relacionados porque se han visto involucrados en muchas cosas, pero específicamente hablando del Epstein-Barr y el citomegalovirus, que por sí mismos de hecho pueden llegar a producir hepatitis en algún punto. ¿Cuál es la patogénesis de esta condición? Bueno, a grandes rasgos, por patogénesis, compréndase como el camino que lleva a la enfermedad. Primero, por supuesto, la exposición a alguno de los agentes tóxicos o también por los genobióticos que llevan a través del mimetismo molecular al reconocimiento equivocado de algunas estructuras, específicamente, sobre todo, algunas moléculas, enzimas, que son complejos enzimáticos y tienen una gran importancia y relevancia para diversos fenómenos que acontecen en el hígado. Principalmente el complejo de piruvato deshidrogenasa, que es, digamos que un grupo de 3 enzimas, donde es especialmente importante su función para poder conectar la vía glucolítica, es decir, la que permite la utilización de glucosa, con el estrés oxidativo que va a llevar a la respiración celular, la formación de energía y también al llamado ciclo de Krebs. Entonces, a través de esto se va a permitir también la acetilación de ciertos compuestos, lo cual a su vez puede derivar a la formación de otras sustancias, incluyendo pues, los triglicéridos o incluso indirectamente también algunos productos derivados del colesterol. Pero aquí principalmente tiene una gran parte relacionada con procesos bioquímicos que suceden dentro del hígado, y dado que justo las células responsables o que recubren las vías biliares son las que especialmente están cerca y digamos, muy relacionadas con este complejo enzimático, son las que más se van a afectar. Hablando de ello, justamente una de las respuestas es, al haber una destrucción acelerada de estas células y salir de ellas su contenido, digamos algo así como sus vísceras, esto va a atraer a las natural killers, las cuales van a favorecer más apoptosis, considerando que en este contexto dichas células, pues al tener cierta condición de vulnerabilidad, son detectadas como indeseables y entonces son destruidas, y entonces a su vez atraen todavía más natural killers, las cuales van a producir sustancias que a su vez van a atraer a estos linfocitos T que te comenté previamente, que estos van a hacer que sea mucho más estructurada la respuesta de tipo celular, o sea, van a su vez atraer a otras células como los macrófagos y van a llevar con esto a una hiperactivación que finalmente se va a traducir en una lesión, destrucción y pues el cierre pues, de estos torrentes o de estos circuitos que habitualmente van a transportar aniones y pues otras sustancias que van a permitir la formación de sales biliares. Y todo eso pues finalmente se va a traducir en las manifestaciones clínicas del paciente. Pero ojo aquí, porque todo este proceso hasta el momento en que llegan las primeras manifestaciones clínicas puede tomar varios años. De hecho, 1/3 de pacientes pueden estar completamente asintomáticos y pasar años antes de que se descubra la lesión en el hígado. Por eso toda persona que tenga alteraciones ahí particulares de las pruebas de función hepática deben de considerarse como candidatas para estudio. Y hablando de estas lesiones, cosas que pueden llegarse a identificar, además de la fatiga y la comezón muy intensa en toda la piel, que de hecho son signos relativamente tempranos, pueden aparecer jantelasmas o jantomas, que son no otra cosa que depósitos de lípidos anormales que se pueden justo ver en los párpados o en ciertas zonas de los pliegues de las articulaciones, en los tendones, y desde luego si la situación avanza y la lesión es sumamente grave, entonces empieza a haber acumulación de bilis
y la persona pues, se va a poner amarilla, lo que se conoce como ictericia. Y si esto todavía avanza más, pues el hígado finalmente empieza a presentar disfunción hepática. En este bellísimo esquema de Journal of Hepatology que fue publicado en el 2020, podemos ver justamente cómo es el proceso que lleva al daño final. Entonces, en el punto número 1, que está justo aquí arriba de mí, puedes darte cuenta que hay una interacción entre los genes, como ya vimos previamente, que dan la susceptibilidad, desde luego este mimetismo molecular o la presencia de algún genobiótico, que lo que hace es que aparezca un reconocimiento contra partículas que habitualmente no tienen nada que hacer en cuanto a su consideración en el sistema inmunológico. Dentro de esas proteínas destacan la glucoproteína 210 y la SP100, las cuales están relacionadas justamente en ese reconocimiento con el complejo de la piruvato deshidrogenasa, y esto pues va a tener consecuencias. Entonces va aquí a desencadenarse el primer paso de reconocimiento, producción de anticuerpos, y esto mediado por células dendríticas que van a su vez a interactuar con los linfocitos B, que van a ser los responsables precisamente de generar más anticuerpos, los cuales van a reconocer más componentes internos y van a desencadenar una respuesta compensatoria. Dentro de esa respuesta compensatoria, lo que van a hacer estas células de barrera o células epiteliales de los ductos biliares es, por un lado, disminuir la producción de sales biliares y de otros componentes, incluso inactivar algunas de sus bombas que permiten el intercambio iónico, afectando, entre otras, por ejemplo, a la que permite el transporte de bicarbonato intercambiado con cloro, porque de hecho justo una de las cosas que tiene la bilis es una cantidad rica de bicarbonato, que es parte de lo que se secreta precisamente durante el proceso de digestión, y esto pues va a llevar a que también se estanquen algunas de estos productos, lo cual por sí solo va a empezar a generar daño. Recordemos que precisamente una de las cosas que hacen las sales biliares es emulsificar las grasas. Entonces, si las membranas de lípidos, o más bien, si las membranas celulares están conformadas principalmente por lípidos, ya podrás entonces adivinar qué es lo que empezará a suceder. Así que hay una lesión directa, lo cual lleva a que este material particulado de las células que se van destruyendo atraen a este punto a su vez una mayor respuesta inmunológica. Dentro de ellas están implicadas las natural killers, que pues consideran como enfermas a estas células de recubrimiento de los ductos biliares. Estas a su vez se activan, producen citocinas que van a atraer hacia este punto a linfocitos T, incluyendo linfocitos TH1, que son especialmente responsables y de mayor trascendencia para la activación de respuestas inmunológicas de tipo celular, lo cual pues, va a conllevar o va a incrementar a su vez la respuesta inflamatoria, de estrés oxidativo, de daño sobre las células. Otra de las cosas que también sucede es una disminución de la expresión de algo que se llama papar gamma, que es un complejo que precisamente permite, que está implicado en procesos regulatorios de los ácidos grasos y otras particularidades bioquímicas. Entonces esto va profundizándose y pues vienen aquí a involucrarse cada vez más células, incluyendo una forma muy particular de linfocitos T, que son los mites, que pues estos sí son diferentes en cuanto a que no requieren de una activación previa para pues, llevar a cabo su efecto biológico. Digamos que comparten rasgos del sistema inmune innato, y bueno, esto conlleva un círculo vicioso de pues, mayor destrucción, mayor inactivación, mayor colestasis. Se va pues eso formando un aglomerado de este material biliar que se concentra. Entonces el intestino intenta también a su vez compensar, de tal manera que va a permitir que haya pues, cierta dispersión. Va a haber una disminución de la producción de sales biliares, pero a su vez, como si el proceso más bien no se resuelve, entonces va a venir aquí la activación de otro tipo de células, entre ellos
una forma de macrófagos que van a favorecer la actividad de unas llamadas células estrelladas y otros también componentes del sistema que intenta reparar el daño, que son los fibroblastos, lo cual se va a traducir en un aumento de la cicatrización. De hecho, van a intentar contener el proceso y van a poner, pues digamos, imagínense como una presa que se está cuarteando y entonces intentan ponerle parches por todos lados. Bueno, pues algo así es lo que empieza a suceder, pero como pues es cada vez más la presión que se tiene que aguantar, porque además aquí estamos hablando no de concreto, sino podríamos decir, imagínense, más que una presa, una especie de balón que contiene en su interior líquido, pero tú lo sigues inflando a presión. Entonces llega un punto en que, por supuesto, termina teniendo pues, un fallo estructural y el involucramiento de estas células estrelladas, de hecho, son una de las pautas que contribuyen a que se vayan formando cada vez más pues, cicatrices, ¿sí? Lo que finalmente estas en conjunto con las células del sistema inmune innato tipo macrófagos, pues va a llevar a la formación de los granulomas, que más o menos pueden verse en un 20 a 50% de pacientes, y son parecidos justo a los que acontecen en procesos infecciosos por ejemplo, por la tuberculosis, ¿no? Entonces, vaya, son células que tratan de contener ese proceso, pero en esa contención y en ese intentar vencer a un enemigo que pues, es el mismo hígado, pues terminan produciendo destrucción y las consecuencias finales que son pues precisamente las... En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya te hablé a grandes rasgos en uno de los segmentos previos de cuáles son las que pueden presentarse. Nada más recapitulando, recordemos que principalmente va a afectar a mujeres, 95%, que la edad media de presentación es 51 más menos 11 años. Los datos que pueden estar presentes al momento del diagnóstico es 35% completamente asintomáticos, son personas que únicamente van a tener elevación persistente, sobre todo de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil-transpeptidasa, aunque pueden estar elevadas otras enzimas, en cuyo caso hay que sospecharse o una superposición con una enfermedad hepática autoinmune o bien también esteatosis, que no sería tan infrecuente, especialmente en la población latinoamericana. El prurito, que es esa comezón muy intensa en toda la piel, aún en ausencia de ictericia, que es ese color amarillento por el depósito de bilis, puede presentarse en un 48%, la fatiga un 38.4%. Aquí estoy hablando de síntomas de presentación, por supuesto que estos síntomas pueden aumentar en cuanto a su frecuencia o vaya la persistencia de los mismos conforme pasan los años y conforme avanza la enfermedad. Complicaciones gastrointestinales que pueden suceder, pues justamente una de ellas y la más temida es la cirrosis, que no es otra cosa que un hígado que está llena de tejido cicatrizal, desorganizado, donde pueden precisamente incluso presentarse los granulomas, y esto, bueno, 32.8%, y a su vez con esto pueden venir las complicaciones típicas de la cirrosis, especialmente por todo lo que vimos previamente en el esquema de la diapositiva pasada, donde pues, se va a afectar a las células epiteliales de los ductos biliares y con ello también a los que están aledaños, incluyendo el sistema venoso portal, lo cual va a llevar al desarrollo de hipertensión portal con la formación de varices ya sea en el esófago o en el estómago, que eso sucede hasta en un 32.2% en la presentación. O sea, puede haber pacientes que inicien con una hemorragia, que sea su primer síntoma de presentación, una hemorragia, vómito con sangre, lo que se llama hematemesis, y esto sucede en 7.6%, ascitis, que es el acúmulo de líquido en el abdomen, entonces empiezan a ponerse barrigoncitos, y bueno, justo resultado de esta condición. La encefalopatía, que es cuando ya el hígado está muy deteriorado en cuanto a su función como filtro, hay una hipertensión portal, aquí sí una notable alteración de la barrera intestinal, lo cual hace que puedan entrar varios microorganismos a lugares donde no deberían estar, o incluso los productos de dichos microorganismos, afectando principalmente el cerebro y alterando notablemente las funciones mentales. Uno de los primeros datos que sucede es la inversión del ciclo vigilia-sueño. Puede haber un temblor que se conoce como asterixis, que es pues un temblor
más o menos parecido a esto que estoy representando en este momento. Y bueno, por supuesto, confusión, problemas de memoria, incluso alteraciones de la personalidad si la situación es grave y si esto evoluciona incluso puede llegar al estupor o el coma. La peritonitis bacteriana espontánea, pues consecuencia de lo mismo, es algo que puede suceder y es las bacterias del propio intestino se fugan de este y empiezan a proliferar en el líquido de ascitis, lo cual lleva a una inflamación que es algo bastante serio y puede tener una importante mortalidad si no se considera y no se atiende oportunamente. Aquí también hay que desde luego tener consideraciones con la dieta, donde una de las muchas cosas que justo favorece evitar el deterioro es la disminución completa de la ingesta de carnes rojas y una ingesta mayor de sobre todo fibras hidrosolubles y algunos otros tipos de vegetales. La autoinmunidad concomitante va a estar presente en menos del 20%, en promedio un 18.9%, destacando, entre otras, enfermedades de la tiroides, sobre todo tiroides de Hashimoto, que es la que habitualmente conduce a hipotiroidismo, en 18.9%, como te digo. El síndrome de Sjögren es súper variable, de 3.5 a 73% de pacientes. Esto la verdad es que depende mucho de dónde lo leas, pero en promedio es como un 6% que pueden tener un síndrome de Sjögren adicional, o bien que el síndrome de Sjögren se asocie después a una colangitis biliar primaria. También la esclerosis sistémica limitada, especialmente este subtipo o este fenotipo que es el síndrome de Crest, donde hay involucramiento esofágico, fenómeno Raynaud, esclerodáctilia. Bueno, el 1.4 al 12.3% pueden presentar colangitis biliar primaria, entonces hay que tomarlo en consideración en cualquier persona con dicho síndrome que empiece a tener repercusiones en el hígado o alteraciones de las pruebas de función hepática. La artritis reumatoide también es hasta un 4.6% quienes pueden presentarlo. Puede existir una superposición con la hepatitis autoinmune, que en este caso justo lo que vamos a ver es más elevación de las transaminasas, sobre todo AST, ALT, y también una elevación marcada de la inmunoglobulina IgG. Digo, no necesariamente va a pasar, pero es algo que nos sugiere que es este contexto, y ahí pues sí está indicado incluso pedir otros anticuerpos adicionales a los que ya previamente se habrán pedido, que son los antimitocondriales o los anticuerpos antinucleares, sobre todo para poder clasificar, porque además aquí sí el tratamiento es con inmunosupresores. Puede haber también enfermedad celíaca o la enfermedad asociada al gluten, que fíjate, es 1.2%, o sea, aún en esta población es una enfermedad muy rara, pues no se diga en la población general, ¿no? Que he puesto mucho énfasis en la rareza de este padecimiento, pero que por cierto, si quieres conocer más detalles sobre la hepatitis autoinmune y enfermedad celíaca, te voy a poner aquí los links para los videos donde puedes pues eso, profundizar. Y también algo rarísimo que puede llegar a pasar es que la colangitis biliar primaria se superponga a la colangitis esclerosante primaria. La verdad es que eso sí es muy mala suerte. De hecho, en la literatura se han descrito aproximadamente 10 casos. Ya ahorita te mencionaré cuáles son las diferencias entre una y otra. Y bueno, por supuesto que asociado a la condición hepática, además de la deficiencia de algunos micronutrientes, sobre todo las vitaminas liposolubles que te comenté, pues también de lo que más se puede afectar es sobre todo la salud del hueso, pues también por la desnutrición que va a suceder y por la pérdida de la absorción que acontece, de tal suerte que va a haber osteopenia en hasta 42% de pacientes y osteoporosis en un 26% de pacientes afectados de dicha condición. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la colangitis esclerosante primaria y la colangitis biliar primaria? Bueno, del lado rojo te pongo la esclerosante primaria, precisamente porque sí tiene un mayor apremio su existencia o su presencia. Es afortunadamente mucho más rara, pero esta lo que tiene de particular es que afecta tanto conductos intra como extrahepáticos. El 60-80% se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal, siendo la más común la colitis ulcerativa, un 80%, 20% de enfermedad de Crohn. Además, su incidencia y prevalencia es muy inferior a la colangitis biliar primaria. Y otra cosa muy particular es que es mucho más frecuente en varones a diferencia de la colangitis biliar primaria. El 70% de hecho lo son.
10 al 20% también, por eso lo puse en color rojo, pueden desarrollar en el tiempo un colangiocarcinoma o tienen mayor riesgo de cáncer en cualquiera de los conductos debido al proceso inflamatorio crónico, en donde pues, está también implicado el efecto irritativo de la bilis y de las células que producen una respuesta pues, desordenada. Algo muy particular es que en la colangitis esclerosante primaria suelen encontrarse, aunque en menor frecuencia que su contraparte, unos anticuerpos que son especialmente más frecuentes o más particulares, aunque no son exclusivos, pero sí son más fáciles de ver aquí, que son los ANCA perinucleares atípicos, o también conocidos como PANCA. Esta suele tener una elevación de IgM, cosa que también sucede en la colangitis biliar primaria, pero es en menor intensidad, y además algo muy particular y que debe hacernos sospechar de otra condición es la elevación de IgG4, especialmente si es de más de 4 veces, que la IgG4 es una de las subvariantes de los 4 tipos de IgG que existen. En este contexto hay que pensar justamente en una enfermedad llamada síndrome linfoproliferativo asociado a IgG4. La colangitis biliar primaria, por el contrario, es mucho menos frecuente que haya asociación con otras condiciones, menos del 20%, ya la vimos anteriormente, la inmensa mayoría son mujeres, es una enfermedad colestásica relativamente común, de hecho es la más común en mujeres de mediana edad en algunos lugares, como en Estados Unidos, y como también ya te dije, principalmente afecta a los conductos biliares intrahepáticos. Es el algoritmo diagnóstico propuesto para poder llegar más tempranamente al diagnóstico oportuno de esta entidad que es la colangitis biliar primaria. Entonces, en toda persona que tenga fluctuaciones, especialmente en la fosfatasa alcalina y la GGT o gamma glutamiltranseptidasa, es importante tenerlo en el radar. Especialmente también poner atención en la historia y ver si hay algunos factores que puedan explicar mejor la presencia de alteraciones hepáticas, incluyendo, por ejemplo, síndrome metabólico, que puede condicionar más una colangitis asociada sobre todo a litos en la vesícula biliar, o bien historia de consumo de ciertas toxinas, como el alcohol, que también pueden afectar el comportamiento del hígado. Desde luego hacer un examen meticuloso de cabeza y cuello para verificar que no haya alguna otra posible complejidad, como puede ser incluso algún viaje a lugares recientes donde puede haber contaminación o infección por la inoculación de ciertos parásitos, algunas filarias, por ejemplo, o ciertos parásitos que tienen una especial predilección por la vía biliar. Tomando en cuenta esas consideraciones, y si no hay nada de eso, entonces sí está justificado en quien ya ha tenido fluctuaciones de esas enzimas hacer los anticuerpos, que ya hablaré a detalle de los mismos, que en caso de ser positivos ya se tiene el diagnóstico y de hecho se inicia el tratamiento. Si esto sale negativo y se tiene un alto índice de sospecha, entonces la biopsia, lo cierto es que sí va a ser necesaria, especialmente por las implicaciones pronósticas y para saber a quién se le va a dar tratamiento. Como has notado, existe una cierta variabilidad en cuanto a la prevalencia, de acuerdo a lo que dicen algunos estudios, y en este en particular, que es el que una cantidad más grande de pacientes pudo recopilar, se encontró que un 82.8% van a tener positivo los anticuerpos antimitocondriales, especialmente cuando se hacen los más específicos, que son los AMA-M2. Pero algo muy importante que no hay que perder de vista es que estos anticuerpos pueden encontrarse en otras patologías del hígado, como puede ser la hepatitis autoinmune o incluso la hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C, así que siempre hay que tenerlo en el radar y de hecho es parte del escrutinio el estudiar y descartar esta infección, porque además el tratamiento es sumamente distinto. Si es únicamente la hepatitis C, hoy existe un tratamiento curativo que en menos de 6 meses es posible. Pero ojo con esto porque también la propia hepatitis C pudiera ser uno de los factores que desencadenen después el desarrollo de la colangitis biliar primaria. Ahora también hay otras enfermedades autoinmunes que se ha visto que pueden contribuir a la expresión de estos anticuerpos, como son el lupus y el síndrome de Sjögren, pero incluso otras entidades como son infecciones bacterianas crónicas, digamos brucelosis por micobacterias, pueden aparecer estos anticuerpos, pero aquí es donde viene el mayor dilema, hasta en personas sanas
y bueno, sanas, entre comillas, porque algunos es muy probable que se hayan expuesto a ciertos factores tóxicos que puedan inducir estos anticuerpos o que tuvieron alguna infección previa, por ejemplo, una mononucleosis y se indujeron estos anticuerpos, lo que no significa que necesariamente van a desarrollar en el tiempo la colangitis biliar primaria, pero hay que tener esto atención y sobre todo ver que si empieza la elevación de las enzimas, especialmente la fosfatasa alcalina y la GGT, como hemos visto, pues hay que iniciar el tratamiento. Los anticuerpos antinucleares suelen ser positivos en un 50 a 72.1% y especialmente van a estar presentes en este contexto los anti-SP100 y anti-GP210. Esto no es una regla, de hecho, algo importante a considerar es que tienen una sensibilidad baja, vaya que es de menos del 30%, su especificidad sí puede superar el 85%, pero cuando se encuentran ambos presentes, tienen un valor predictivo positivo del 100%, es decir, que sí o sí estamos ante un paciente con dicha entidad. Así que la presencia de los anticuerpos antimitocondriales más los anticuerpos antinucleares positivos y especialmente con estas especificidades ya es un dato indiscutible de que estamos ante una colangitis biliar primaria. De las pruebas de función hepática, como puedes darte cuenta, esta es la media de elevación que puede encontrarse, destacando sobre todo la gamma-glutamiltranseptidasa, que es la que más elevación tiende a encontrarse, así como la fosfatasa alcalina, pero en menor medida también puede suceder la AST y ALT, y por eso justo, sobre todo en estos pacientes, es en quienes hay que considerar la posibilidad de un proceso infeccioso, especialmente viral. Y la bilirrubina total, sobre todo en fases más avanzadas, que ahorita vamos a ver las fases a detalle, puede también estar elevada, y eso es justamente a mayor elevación lo que va a condicionar. Tal como te dije previamente, incluso se mostró en el algoritmo, habrá pacientes que puedan no tener los anticuerpos presentes, especialmente antimitocondriales, 10-15%, en algunas series hasta más, 20%, pueden no tenerlos, pero si hay justo esa elevación persistente, si tiene una tonalidad de sospecha y especialmente hay alguna condición inmunológica, tiroidea, Sjögren, esclerosis sistémica, etcétera, presentes, pues hay que pensarlo y hay que hacer la biopsia, tomando en consideración que hasta un 13% de pacientes pueden arrojar un resultado que no sea definitivo, pero también recordando que puede haber concomitantemente una hepatopatía autoinmune, más o menos un 12 al 14%, como también te mostré anteriormente. ¿Qué es lo que se va a ver en una biopsia? Pues es una colangitis, que es inflamación de los conductos que usualmente llevan la bilis y todos los materiales que están dentro de la bilis, que es no supurativa, o sea que no se produce pus, que no hay un proceso infeccioso en esa instancia, que principalmente va a afectar los conductos interlobulillares y septales. Esto habla únicamente del lugar estructural entre los tabiques, donde están precisamente las células hepáticas. La infiltración va a predominar los linfocitos. Recordemos que sobre todo linfocitos TH1 y especialmente los TH17 son importantes para el desarrollo de la lesión y pues contribuir a después la formación de los granulomas, al atraer a células inflamatorias, especialmente a los macrófagos, y en colaboración con células locales como las células estrelladas. Y esto, bueno, pues lleva a las consecuencias que si no se tratan, finalmente pues terminan en cirrosis, hipertensión portal y las consecuencias. Los estadios que se pueden llegar a encontrar, si te das cuenta, la mayoría de los pacientes van a tener los más tempranos y bueno, eso únicamente para que sepas, se hace una clasificación de acuerdo al grado de inflamación, nivel de infiltración y de daño que suceden en los ductos y bueno, recordando que 1 de cada 3 son los que van a progresar a la cirrosis y por eso es que se le cambió el nombre de colangitis biliar primaria por cirrosis biliar primaria, porque en efecto no todos la desarrollan y hoy con las opciones de tratamiento que tenemos, pues la verdad es que suele ser muy benigno el pronóstico en este contexto, a diferencia de la colangitis esclerosante primaria, que suele ser mucho más agresiva, progresiva, muy destructiva y además de los riesgos que conlleva
que ya vimos que es la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo suele evolucionar en la mayoría de los pacientes, pero que no es una regla. Pues justamente lo puse por colores para que tú identifiques cómo va siendo la progresión y cómo va siendo el mayor riesgo de que justo haya complicaciones, las cuales principalmente centradas en la cirrosis. Entonces está en una fase preclínica donde únicamente vamos a encontrar los anticuerpos antimitocondriales positivos, recordando que en algunas poblaciones como la China, un 80% finalmente van a desarrollar la enfermedad, en otras poblaciones como la francesa o de algunas otras regiones europeas, más o menos el riesgo es de 17% al año y especialmente es más notable si empieza a haber una elevación de las enzimas en donde ya pasamos justo a la fase asintomática, el paciente no tiene ninguna molestia y solo es un hallazgo fortuito la elevación de dichas enzimas. Entonces esto pues hay que definitivamente tomarlo en cuenta en una persona, sobre todo que tiene historia familiar, que tiene alguna enfermedad autoinmune de fondo, y ahí sí es cuando se sugiere iniciar el tratamiento. Hay que recordar que más o menos un tercio de pacientes van a mantenerse asintomáticos por años. Entonces, esto es muy variable y desde luego depende de muchas cosas. Hablando de eso, curiosamente, los que suelen tener una mayor progresión o suelen tener más afectación en el momento del diagnóstico son los que tienen anticuerpos antinucleares y los anticuerpos antimitocondriales negativos, que esto posiblemente se deba sobre todo a que en ellos es en quienes suelen no sospecharse y por eso pues siempre hay que tener en el radar toda posibilidad en una persona que aún sin anticuerpos positivos tenga elevación persistente y fluctuante, sobre todo de, recordemos, fosfatasa alcalina y gamma-glutamil transpeptidasa o GGT. Está también la fase sintomática, que es lo que seguiría, en donde ya hay no solamente alteraciones bioquímicas, sino lo más habitual es lo que ya te dije, la fatiga y pues la sensación de prurito, que es una comezón incluso bastante molesta en algunos pacientes, que puede o no estar acompañada ya de ictericia. Y también aquí podemos encontrar algunas manifestaciones relacionadas con los defectos en el funcionamiento hepático, incluyendo por supuesto la desnutrición oligoelemental por las vitaminas que pueden perderse debido a la alteración o al defecto en la absorción de grasas. Y la fase final, que es la que tememos y la que buscamos evitar, es la de insuficiencia, donde pues, el paciente se pone cada vez más amarillo por la ictericia, se desarrolla ya un daño de encefalopatía hepática debido aquí sí a esta distorsión de la barrera en el intestino, lo que es permeabilidad intestinal realmente, no lo que está sumamente exagerado ahora por la charlatanería, que es como su nueva arma para embaucar a personas. Aquí realmente hay esta pérdida de protección, pues, digamos, de equilibrio. Entonces, los productos de las bacterias, especialmente que parten del metabolismo y de la digestión de las proteínas que se encuentran sobre todo en la carne roja, contribuyen por la producción de amonio y de otras sustancias activas, como son la putricina y la cadaverina, a pues eso, favorecer las manifestaciones neurológicas que, como te dije, fluctúan desde simplemente alteraciones en el ciclo vigilia-sueño hasta estupor y coma. Y bueno, si esto claro que progresa, llevará a la falla hepática, que la única posibilidad aquí es el pacientes que ya tienen un diagnóstico claro, se va a iniciar un tratamiento con el ácido ursodesoxicólico que ha cambiado de forma radical la historia natural de la enfermedad y mejorando notablemente el pronóstico, sobre todo si se inicia tempranamente. Esto, por supuesto, por favor te pido que lo tomes con cautela. Si tú crees que tienes una colangitis biliar primaria, no empieces a tomarte el ácido ursodesoxicólico porque ya te dije que puede haber muchas otras cosas y puedes perder un tiempo valioso o puedes incluso terminar confundiendo al médico hasta el experto porque pues, puede de alguna manera distorsionar el cuadro clínico o modificar el comportamiento bioquímico. Así que, bueno, para que lo sepas, si tienes ya este diagnóstico, pues sí es lo que te van a dar, pero ten cuidado de no tomar decisiones arbitrarias porque pueden pues, complicar la situación. Y además, el ácido ursodesoxicólico, si bien es en general bien tolerado, puede producir algunas molestias.
incluyendo distensión, dolor abdominal, en algunas personas náusea, muy rara vez llega a causar algo más que náusea, o sea, vómito, pero hay quienes incluso puede hacerles ganar peso o hasta empeorar la comezón. Y créeme, si llegas a tener la comezón de esta condición, no te gustará que incremente porque puede ser algo sumamente desesperante y pone en aprietos graves a algunos pacientes. Hablando de la comezón, existen algunas opciones, entre ellas la colestiramina, que por cierto debe separarse 4 a 6 horas su uso con respecto al ácido ursodesoxicólico, así como a otros fármacos si es que se están consumiendo, porque interfiere notablemente con la absorción. Y también se pueden emplear algunos fármacos como la rifampicina, que modifica de hecho la producción y la formación de sales biliares, entonces también por ese mecanismo, más que por su mecanismo antibiótico, y en algunos casos incluso se tienen que llegar a usar opiáceos. Como segunda línea de tratamiento para la colangitis biliar primaria está el ácido obeticólico, que ya tiene la aprobación de la FDA, que bueno, no está tan disponible en el mundo, pero para que sepas que puede ser una opción si no hay respuesta al ácido ursodesoxicólico, porque llega a suceder. Los fibratos, que están el bezafibrato o el fenofibrato, lo cierto es que incluso en combinación mejoran notablemente el pronóstico y pueden frenar más eficazmente a esta enfermedad, especialmente por el rol que juegan en el receptor de papar gamma. La budesonida, que es un glucocorticoide que tiene en general una poca absorción sistémica o poco efecto sistémico y tiene una buena tolerabilidad y sobre todo se usa cuando hay problemas del tubo digestivo. Y finalmente, claro, el trasplante hepático, sobre todo en personas que tienen un prurito intratable o que no han respondido a ninguna de las medidas anteriores, y más aún si tienen una superposición con una colangitis esclerosante primaria o una hepatitis autoinmune, que bueno, es un protocolo muy complicado, pero pues que ya es posible incluso en países como México y en Argentina y en algunos otros lugares, Brasil, donde tienen ya esa posibilidad, no sé, en otros países, pero pues es algo que indiscutiblemente salva vidas. De aquí quiero aprovechar para hacer un comercial. Si tú no eres una persona que padezca esta condición, pero tienes algún familiar o pues por curioso estás aquí, te invito a que seas donador de órganos, que la verdad es que puedes cambiarle la vida. Como conclusiones centrales, hay que recordar que la colangitis biliar primaria es una condición autoinmune que debe sospecharse especialmente en mujeres de la mediana edad, es decir, entre los 40 y los 50 años, aunque recordemos que puede presentarse tan tempranamente como los 22 y tan tardíamente como los 93, que sobre todo se caracteriza por elevación de las enzimas que tienen que ver con la vía biliar, es decir, fosfatasa alcalina y la GGT o gamma-glutamiltranseptidasa, pero que también puede elevarse a otras enzimas, especialmente si hay comorbilidad. Su cuadro es usualmente caracterizado por la presencia de fatiga, que suele ser muy intensa y a pesar de que duermen, incluso duermen de más, no se sienten descansados. También el prurito son cosas muy, muy características, entonces hay que pensarlo en pacientes que justo tienen esta fatiga intensa y mucha comezón, pues unas pruebas de función hepática nunca van a estar de más. Y especialmente hay que tomarlo en cuenta si hay alguna condición inmunológica, más si es una enfermedad tiroidea, sobre todo tiroiditis de Hashimoto o alguna otra de las que ya mencioné varias veces. Y el diagnóstico, recordemos que no exige biopsia, sobre todo si están presentes los anticuerpos característicos, que son los antimitocondriales y más en conjunción con los cuerpos antinucleares, sobre todo el SP100 y la GP120. Así como, claro, las alteraciones de las pruebas de función hepática características, incluyendo la elevación de las enzimas, elevación de la IgM y también la presencia de algunas alteraciones relacionadas con la disfunción en la absorción eficaz. Hasta esta diapositiva, te felicito porque eres de las muy pocas personas que aún pueden mantener su atención y se ve que sí te interesa el conocimiento. Si eres profesional de la salud, te invito a que profundices en las distintas bibliografías que te presenté. Recuerda que es muy importante la referencia temprana. Aquí sí, quien va a orquestar todo va a ser hepatología, pero no pierdas de vista que reumatología y especialmente pues, quien sigue está familiarizado con la entidad puede también ayudar bastante
y bueno, sobre todo porque pueden existir condiciones adicionales. Hay que también tal vez considerar a endocrinología si es que hay alteración de la función tiroidea. Aquí te dejo mis redes sociales, Facebook, TikTok y también en Instagram, donde me encuentras justo pues, con ese nombre. Y te pido, por favor, que compartas esta información, que me des tu like si te gustó. Y si no te has suscrito, pues no sé qué estás esperando. Si esto es totalmente gratuito y es para ti. Y la verdad es que con eso también me ayudas a llegar a más personas. Y pues nada, esto sería por ahora. Cuídate mucho, nos vemos en la próxima. No olvides activar la campanita para no perderte la notificación de futuros videos. Nos vemos.